Ingeniero, una pregunta. Jefe. Ponte un plato de esos, me matan. Échame crema al cepillo, porque se va a meter a... No se puede esperar un poquito. Aunque baje me habla, porque entonces ¿quién va a abrir? Algo tiene pantalón, tengo cositas.
Qué pena, muchachos, ahí está, se me presenta algo en este momento. Porfa, los que llegaron de pronto, ahorita último, el nombre y el código ahí en el chat. También de una vez les comento que ayer tuvimos específicamente una reunión donde nos transmitieron, esto no va a ser solo en esta asignatura, sino todas las asignaturas del programa. Va a ser como mucho más estricto todo lo que tiene que ver con la cuestión de las inasistencias y demás, y sobre todo cuando incluso tengan problemas de conectividad y todas esas cuestiones, nada, que eso tendrán que hacer los respectivos protocolos allá con bienestar universitario y todas esas cosas, si es que se llega a presentar algún quiz o algún tipo de nota en el momento de pronto en que no pudieron conectarse. Entonces, también como para que estén preparados para ello, esto nos lo transmitieron ayer precisamente en la tarde en una reunión desde facultad a dirección de programa y por tanto, esos son los lineamientos que tenemos que seguir ahora. Listo. Entonces, una vez más, ahí en la parte del maestro, es eso. El maestro es un oficial, ¿sí? Que ahora maneja mucho más personal, más que específicamente los que le colaboran en desarrollar una actividad específica. Y a su vez, si por ser maestro, tiene derecho a sacar su matrícula profesional, pues obviamente un maestro gana muchísimo más que un oficial. Entonces, se puede referenciar con que tenga matrícula profesional como maestro constructor. Y es con las referencias de experiencias de ingenieros, ¿sí? Con los cuales él ha trabajado en ciertos proyectos y demás. Y se les pide, y pues obviamente en la entidad, que eso es el COPNIA, lo verifican y obtienen esa matrícula. Y pues eso también le garantiza de que su trabajo más o menos debe ser de mucha mejor calidad que cualquier otro trabajador normal de construcción.
Muy bien. Entonces, en general, ¿por qué nos tocaba saber eso? Es que tengo la clave en inglés a las 8. Ah, listo, 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 Francisco. Pero igual ya quedó en la lista, ya sé que sí asistió y pues esa es una excusa valedera. La cuestión respecto de por qué hay que saber identificarlos. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué se nos presenta normalmente en construcción? Que todo el mundo que ha trabajado en construcción, todo el mundo dice que es maestro. Todos, sean ayudantes, es decir, trabajaron un día en una obra y se fueron y ya se sienten maestros. Todo el mundo se siente maestro. Todo el mundo se dice maestro. ¿Cómo los identificamos? Poniéndoles ciertas pruebas, preguntándoles cosas. Lo podemos hacer perfectamente un examen mostrándole algunos planos y que identifique ciertas cosas. Y sobre eso, después comentarle, bueno, si tenemos cierta situación, cierta actividad, ¿usted qué hace? Ellos tienen que saber hacerlo, puesto son los que la pasan desarrollando ese tipo de labores, es decir, ni siquiera tienen que titubear ni nada por el estilo. Esa es una forma, y sobre todo cuando se va a iniciar un proyecto en forma de construcción, hay que también identificar muy bien quiénes son nuestros trabajadores para poder proyectarlos en ciertas actividades. ¿Listo? Muy bien. Vamos a intentar llegar rápido a lo que es la estructura del presupuesto para ya tener, digamos, la visión hacia dónde tenemos que llegar. Realmente la parte de presupuestos nosotros la vamos a aprender muy bien en la asignatura de programación, ejecución y control de obras, ¿sí? Y se refuerza muchísimo en las actividades ya prácticas de eso en residencia de obra. Pero por lo menos saber qué es esto es fundamental para nosotros, porque nosotros todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos aprendiendo, es para poder generar un proyecto y que nos lo paguen. Y la única forma para que nos paguen algo es respecto de algún documento que haga referencia a qué es el trabajo que vamos a realizar. Entonces, es fundamental saber eso, esa parte para proyectarnos de por qué sabemos cantidades de obra, por qué sabemos identificar actividades, por qué vamos a saber también sacar análisis de precios unitarios en general. ¿Sí? Entonces, un presupuesto, ¿sí? Ese documento que dice cuánto cuesta un proyecto, debe tener presupuesto por capítulos. Ah, listo. Quiere decir que por eso sabemos cuáles son los capítulos y de ahí se identifican el resto de cosas. Análisis de precios unitarios. Claro que sí. Sin un análisis de precios unitarios, nosotros no le vamos a poder colocar el precio de cada una de esas actividades que hemos logrado identificar y que ya sabemos más o menos cómo se deben describir. Al igual que el precio hace referencia a la unidad de medida y pago que hemos, digamos, colocado para ese presupuesto propiamente dicho. Listado de precios básicos de materiales y salarios. El listado de precios básicos, ¿sí? El listado de precios básicos es, digamos, cuánto cuesta cada uno de los componentes para generar todo el proyecto de construcción. ¿Cómo así? Supongamos, vámonos a lo básico que todos saben. Mezclas de mortero, mezclas de concreto. En cualquiera de ellas, el factor común siempre va a ser el cemento. Entonces, nosotros, si eso es así, nosotros tendremos un precio básico del cemento. Típicamente, por ejemplo, nosotros lo adquirimos por bultos. Bultos en Colombia normalmente de 42.5 kilogramos. Por fuera, e incluso hay alguna que otra empresa que está manejando así, se puede conseguir de 50 kilos. Pero la medida normal en Colombia es sobre eso, 42.5 kilogramos el bulto de cemento. Y esto voy a decir una cifra absurda. Supongamos que cuesta, que esté
en 22.000, 23.000 pesos el bulto de cemento. Normalmente oscila de los 15 a los 25, 28, según sea el caso. A veces sube, a veces baja. ¿Cómo se puede colocar un listado de precios básicos? Haciendo un sondeo del mercado donde se va a generar el proyecto, porque es la zona más cercana de donde podemos adquirir esos productos. Y ojo, hay que tener en cuenta que el transporte es fundamental. Normalmente en esos listados de precios básicos, nosotros incluimos ya el costo del transporte. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, para una construcción, una casita de un piso, nosotros no compramos una paca de cemento, no compramos un tubo de media, no compramos un refuerzo de media, ¿sí? Una varilla. Normalmente compramos bastantes cosas. Eso, pues en general cuesta, es bastante dinero, ¿sí? Un poco de millones. Lo que compone específicamente ese proyecto de construcción de esa vivienda. Y pues uno pues se va donde los proveedores típicos de materiales de construcción y hace el sondeo desde que cumplan las especificaciones de calidad, pues se identifica cuál, si todos las cumplen, pues cuál la adquiere usted específicamente donde se le deje más barato. Y hay muchos proveedores que les gusta, digamos, fidelizar al cliente. En este caso, el cliente seremos nosotros. ¿Y cómo nos fidelizan? Ah, bueno, de una vez nos dicen, ojo, si usted va a hacer una casa, el proyecto es ese, no solo cómpreme el cemento, le dejo a buen precio el refuerzo, le dejo a buen precio eso. Es más, el transporte es gratis si usted todo me lo compra a mí, todo de lo que yo le puedo ofrecer. Pues, bueno, excelente. Y eso ya sería un precio básico de cada uno de esos elementos para el listado que tenemos. ¿Por qué vamos a necesitar esos listados de precios básicos? Porque eventualmente, pues primero nosotros todo es negociación. Entonces nosotros nos pagan por algo, pero nosotros necesitamos comprar muchas cosas para transformarlas y generar un producto. ¿Cuál producto? Una vivienda, una estructura, lo que sea. Una obra civil. Entonces, en esos análisis de precios unitarios que hemos hablado, que siempre van a ser fundamentales para el presupuesto, los vamos a entender mucho mejor ahorita en la estructura, qué tan importantes son. El listado de precios básicos de cada componente de los materiales que utilicemos en la obra va a ir allí. Y de ahí es donde en general, como lo hablamos hace rato, se puede en algún momento generar un tipo de conversión de cómo lo adquirimos, con qué unidad, cuánto nos cuesta y a la final cuánto cuesta cada uno de esos metidos en una actividad para generar lo que es el valor unitario. Eso es. Los salarios, ¿por qué los salarios serán necesarios? Pues porque necesitamos mano de obra, claro que sí. Y necesitamos estandarizar cuánto cuesta un ayudante, cuánto cuesta un oficial, cuánto cuesta. Normalmente los maestros, ahora sí lo que les había nombrado, no necesariamente están en todos nuestros proyectos. Las cuadrillas, por lo general uno las coloca siempre un oficial y luego el ayudante. Cuadrilla 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3. El primer numerito que nosotros encontramos, muy parecido a las dosificaciones de cemento y concreto, el primer numerito siempre va a hacer referencia al que más sabe. Entonces, en el caso de cuadrillas, si tienen solamente 1 por 2, 1 por 1, uno siempre se va a imaginar que están hablando el primer numerito de los oficiales, es decir, no maestro. Algunos tienen la costumbre de colocar 0 por 1 por 2. Entonces, en ese caso sería, no hay maestro, un oficial y 2 ayudantes. Para no tener que escribir esa vaina, normalmente uno solamente se dedica a colocar los oficiales y los ayudantes. El maestro, uno no lo mete en ciertas actividades y ya lo vimos, que él maneja es en general el personal. Entonces, él tendrá de pronto un tipo de sueldo o costo para el proyecto diferente al del resto. Entonces, ese tipo de cuadrillas, ¿sí? Pues nosotros necesitamos saber cuánto les vamos a pagar a cada uno. Y con eso también se proyecta cuánto va a costar dentro del proyecto tener todo ese poco de personal durante tanto tiempo.
Entonces, hay muchas cosas de eso que ustedes realmente las van a aprender en forma, es en programación, ejecución y control de obras, que es donde fijo, por lo menos en el primer corte deben casi que salir sabiendo, dominando todo lo que tiene que ver con nóminas. Entonces, ¿qué es una nómina? Algo que tiene componentes del sueldo básico, algunos recargos, algunas horas extras, unas prestaciones sociales, ¿sí? Una seguridad social. Y es importante tenerlo en cuenta porque con eso, pues también se puede generar qué tanto alto o bajo puede ser el presupuesto de un proyecto. Si en una obra usted compite con otro, que de pronto el otro, aunque esté dentro del marco de la ley, es decir, no está robándole a nadie, maneja unos precios de sueldos muy bajos para oficiales y ayudantes, pues seguramente el presupuesto de él será mucho más bajo que el suyo. Entonces, hay que más o menos también tener en cuenta eso. Y por eso también se hace referencia aquí. Normalmente viene acompañado de algo que se denomina el porcentaje de la carga prestacional. Las prestaciones sociales se pueden, digamos, ubicar en cierto porcentaje del sueldo básico de estos, que es lo que nosotros metemos en un análisis de precios unitarios. Esto se los nombro así, digamos, general, pero pues en su momento, a medida que vamos avanzando, lo entenderemos mucho mejor. Pero que sepan que vamos a estar hablando en algún momento de esos precios. De pronto no los desarrollaremos algunos en forma, pero sabrán de dónde viene precisamente ese valor que vamos a colocar en el análisis de precios unitarios. Y los componentes de un presupuesto, las cantidades, precios de materiales, mano de obra, su contrato de equipos, gastos generales. Es decir, todo lo que en algún momento interviene en materia de costos para elaborar el proyecto, pues tendrá que prácticamente estar allí, evidente o tácitamente. Es decir, algunas cosas serán fáciles de identificar y otras simplemente están inmersas dentro de esos presupuestos. En el municipio de Pueblo Nuevo estamos programando la semana más es. Porfa, cuidado con los micrófonos. Muy bien, entonces ahora vamos a mirar, ahora sí, la estructura de un presupuesto. De eso que nosotros, después de sacar cantidades de obra, después de identificar todos los capítulos, actividades, saber cuánto cuesta toda esa vaina, pues podremos generar cuánto le va a costar a nuestro cliente, ya sea a un cliente privado, una empresa pública, sí, lo que sea. Siempre nosotros vamos a tener que generar presupuestos. Es fijo que nosotros, si queremos desarrollarnos como ingenieros civiles, tenemos que saber generar un presupuesto. Entonces, en el momento, esto de los presupuestos de verdad, normalmente se desarrolla muy bien en programación, ejecución y control de obras. E incluso se refuerzan en los talleres de residencia. Pero ustedes tienen que saber qué es esto y para dónde es que vamos con todo este conocimiento que vamos a adquirir aquí. Entonces, la estructura de un presupuesto simplemente es un documento, más o menos es una pequeña tablita, una pequeña hoja de cálculo, que exhibe todo lo que nosotros vamos a meter de actividades y cuánto cuestan. Y por tanto, cuánto le va a costar al cliente toda esa obra. Pues eso es lo que más les importa a ellos. Entonces, sobre eso nosotros siempre vamos a tener, esa es la cotización de nosotros, es decir, nuestro ofrecimiento para generar ese producto, ese bien o servicio desde el punto de vista de ingeniería civil. Entonces, ¿cómo es la estructura de un presupuesto? Siempre va a tener un encabezado, ¿sí? Es decir, el título de un poco de columnas. Y para el caso, estas son las mínimas requeridas para un presupuesto. Lo que tiene que ver con ítem, descripción, unidad, cantidad, valor unitario y valor total. ¿Sí? Siempre se van a presentar en todo presupuesto de obra, en todo presupuesto de obra, ojo, de obra.
¿Qué tiene que ver aquí? Muy bien, ¿qué es el ítem? Un ítem es una numeración de capítulos y actividades. Ok, quiere decir de que vamos a ser ordenaditos respecto de ello. Devolvámonos un poquito. Es decir, algo como es, como para que lo entiendan mucho mejor. Como han hecho seguramente en 1000 trabajos, informes y investigaciones, casi siempre les ha tocado desarrollar lo que es una tabla de contenido. Bueno, esa numeración de la tabla de contenido básicamente es esa numeración de estos ítems, donde vamos a tener lo que tiene que ver con capítulos y actividades. Entonces, aquí tenemos un caso en particular, así como lo habíamos tratado respecto de los estudios y diseños. Entonces, noten que en este capítulo, pues por la misma secuencia numérica, se nota que estas dos cosas, estudios previos y diseños, hacen parte de este capítulo que tenemos aquí. Si tenemos, por ejemplo, este de adecuaciones, noten la secuencia, que quiere decir por orden jerárquico que todos estos pertenecen a este capítulo. Pues eso mismo es lo que nosotros tenemos allí en el presupuesto. Entonces, un ejemplo típico, vamos a poner de ítem 1, ¿sí? Y las siguientes, pues, que pertenecen a ese será 1, 1, 2 y así sucesivamente, ¿sí? Lo que pertenece a cada zona. En la segunda columna quiere decir de que en la parte de ítem solamente vamos a ver numeración, solo numeración. En la siguiente columna, que es la columna de descripción, aquí aparecen, ¿sí? Los nombres de los capítulos y de las actividades. Es decir, la descripción, que es todo lo que necesitamos saber de una actividad. Si es el caso de eso que hemos hablado, entonces, digamos una actividad, por ejemplo, como vigas en concreto reforzado de sección de punto 30 por punto 40, ¿sí? Incluye refuerzo, algo como eso. Unidad metro lineal. Eso es una descripción de una actividad, ¿sí? O aquella que estuvimos hablando, suministro e instalación de motobomba, incluye accesorios hidrosanitarios y eléctricos, por ejemplo. Listo, global. Ok, es una descripción de esos elementos. Columnas en concreto reforzado de sección de tanto por tanto metro lineal, tal. Normalmente en todo lo que tiene que ver con concreto, para nosotros, y ustedes ya seguramente lo entienden, desde la línea de estructuras, la resistencia al concreto es fundamental. Por eso, en la descripción de una actividad que tenga que ver con concreto, normalmente viene estipulado de cuánto es la resistencia que se debe alcanzar para ese tipo de concreto. Y es que podemos tener diferentes resistencias según el tipo de estructura que estemos manejando en una obra. Sí, claro que sí. Entonces, son descripciones muy específicas en lo que tiene que ver con actividades, y lo que tiene que ver con capítulos, pues directamente cuál es su nombre, es decir, ese título de esa conformación de actividades que tienen un mismo objetivo. Entonces, para el caso, vamos a suponer ítem 1. Entonces, el ítem 1 será preliminares, es decir, el número entero siempre será referente a un capítulo. Y los números decimales que estén acordes con ese número entero, ¿sí? 1, 1, 1, 2, si en el caso de que tuviésemos un segundo capítulo denominado cimentaciones, pues tendríamos 2, 1, 2, 2 y así sucesivamente. Entonces, esto para el capítulo, pues siempre tendrá un número entero. Para lo que son las actividades, normalmente tendremos números decimales correspondientes al número entero del capítulo al cual pertenece. Muy bien. Siguiente columna, la columna unidad. Ajá, es decir, la columna de unidad de medida y pago. Entonces, más o menos ya hemos entendido cómo son esas unidades de medida y pago. Entonces,
¿De quiénes? De las actividades que aparecen precisamente en esa descripción del presupuesto. Metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico, punto. Normalmente para las instalaciones, unidad global, viaje. Ojo, hay algunas veces que nosotros podemos manejar, digamos, los retiros de escombros por metro cúbico, casi siempre, o por viaje, según sea el caso. Si es un viaje, pues obviamente será calculado referente a la cuba, a la zona que se llena para una volqueta, respecto de cuánto es la capacidad que tiene en volumen de transportar. Entonces, viaje de volqueta de 5 metros cúbicos. Entonces, ya sobre eso, según el número que se coloque allí, pues uno ya sabe la referencia de, bueno, fueron 3 viajes, y si era de 5 metros cúbicos, pues son 5 por 3, 15, fueron 15 metros cúbicos. Así de simple. Entonces, sobre eso se puede también trabajar. Pueden encontrarlas, a veces pueden encontrarlas ¿con qué? Simplemente como metros cúbicos. Depende de la situación. Los kilogramos, lo que tiene que ver con el acero de refuerzo, ¿sí? En general, ahí están las actividades, las unidades de medida y pago. Es decir, ¿sí? Qué pena, esa parte que habla de la global, ¿a qué se refiere? Bueno, el global, así como les nombré hace rato respecto del ejemplo del otro Diego de lo de la motobomba, es cuando hacemos actividades en zonas muy pequeñas que no son de gran volumen, que demandan de pronto buen conocimiento de esa actividad y que tienen muy poco rendimiento. Es decir, usted no le queda fácil de pronto medir, supongamos, les voy a poner otro ejemplo, digamos, pues todos estudiaron en algún momento en el campus principal en Pamplona. En Pamplona, la gran mayoría de las edificaciones adolecen de un problema de humedades ascendentes en los muros, ¿sí? Casi siempre le dicen salitre, pero eso es humedades ascendentes, donde más o menos entre los primeros 50 60 centímetros, desde el piso hacia arriba en cualquier muro en Pamplona, tiende a tener de que se descascara, que se le cae el recubrimiento que tenga, ya sea el estuco, la pasta, lo que sea, y genera cierto moho. Digamos que ese tipo de reparaciones son comunes allá en Pamplona. Entonces, ¿qué pasa? De pronto es sectorizado, ¿sí? De pronto no es completo. Entonces, pues, ¿qué tendrán que hacer? Para ese caso en particular de esa reparación, pues tendrán que remover todo lo que esté malo, de pronto picar, volver a aplicar algún tipo de aditivo ¿para qué? Para que no se comprometa la humedad atravesando o absorbiéndola ese muro. Generar de nuevo el frisado, después el acabado con el estuco, la pintura o la pasta, ¿sí? Darle la pintura y acomodar toda esa zona, limpieza y demás. Eso es en una zona muy pequeña. Decir que, no, vamos a medir el metro cuadrado de eso, pues nos van a salir medidas muy complicadas respecto de todo lo que vamos a utilizar para ese pedacito. Supongamos que le vamos a utilizar, a echar algún aditivo impermeabilizante. Y pues para eso tan pequeño, de pronto el aditivo, el mínimo que nosotros podemos adquirir, ¿sí? La presentación más pequeña, incluso nos va a sobrar para lo que hay que hacer. Y lo mismo de pronto de la arena, lo mismo de pronto del cemento, ¿sí? Son cosas muy pequeñas, muy difíciles de cuantificar para colocar alguna medida específica que nosotros podemos, digamos, medir en obra. Entonces, aparte de eso, allí la persona pues tiene que saber utilizar todos esos materiales, todos esos insumos y tal vez se demore 1 día, 2 días, 3 días, ¿sí? Esos son normalmente los gallitos. Esas obras normalmente se presentan en las remodelaciones. Allí es donde se coloca normalmente que eso, no, pues este señor se nos va a demorar 2 días y todos estos productos, incluso sobrando el material, cuestan tanto. Y adicional de eso, pues yo voy a estar pendiente y voy a responder por ese trabajo.
Entonces, pongámosle que le ponen precio a cada cosa de esas. Y eso les va a dar un precio de pronto muy bajito desde el punto de vista de medida. Y usted va a decir, no, pero ¿cómo? Ahí prácticamente ni siquiera voy a ganar yo. Además, me tocaría casi que pagarle de mi propio bolsillo al trabajador sin tener ninguna ganancia. Entonces, en ese momento, uno reevalúa y más bien le pone un precio global, es decir, que engloba, que generaliza todo ese poco de trabajo en una zona que de pronto no va a ser tan grande, tan fácil de medir. Entonces, para eso se utilizan los globales sobre todo. En un presupuesto de obra, típicamente cuando está de pronto se puede generar el presupuesto, uno el global casi siempre lo ubica en el último ítem, puede ser aseo general global y le pone un precio específico o pone alguna actividad específica global. ¿Para qué? Para poder cuadrar específicamente que el presupuesto no se pase de tanto. Eso pues es, digamos, un artificio que a veces se hace para ciertos presupuestos. La idea, ojalá, es que no aparezcan actividades globales. Las actividades globales precisamente son complicadas y toca explicarle al cliente qué es todo lo que se va a hacer, como para que entienda. Por eso es que no se puede coger a medir, ¿sí? Digamos que son 30 centímetros de algo por 40 centímetros de algo. No, eso no da para eso. Entonces, en ese momento, esa unidad de global es donde puede ayudarnos a no generar ninguna pérdida, ¿sí? ¿Se entiende? Muy bien. Siguiente columna, lo que tiene que ver con la cantidad. Pues, ¿de dónde salen estas cantidades? Entonces, de cuantificar las cantidades de obra y salen de los planos. Es decir, nosotros con la información de los planos, eso que ustedes han venido repasando, entendiendo muy bien, ya después vamos a saber y sacar las medidas de ahí. ¿Para qué? Para poder calcular eventualmente, según la unidad de medida y pago, a qué corresponde respecto de la actividad. Entonces, la actividad la tenemos su unidad y esta cantidad de obra corresponde específicamente a la unidad de esa actividad. Es decir, 155 metros cuadrados de localización y replanteo, 8 metros lineales de cerramiento. Eso, así es tal cual. Esto sale de los cálculos extrayendo información de los planos. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link.